muchas gracias Ariel por esta oportunidad. Gracias también por el trabajo tan profesional de tener esta enorme cantidad de convocados. Ahí hicieron un trabajo de funnel impresionante. Así que bueno, el tema que nos convoca es de Customer Experience and Data Marketing. Yo lo entendí a mi manera con respecto a cómo desde una perspectiva un poquito como acotada va a ser esta conversación. ¿Cómo entendemos nosotros a nuestros clientes y cómo nos hacemos cargo de las necesidades que nos plantean a través de los datos? De eso se va a tratar mi ponencia. Pero antes de eso, porque probablemente muchos de ustedes no me conocen, me voy a presentar muy brevemente. Mi nombre es Felipe Ríos, me dicen Fríos porque en la universidad mi correo era F. Ríos y llevo 10 años trabajando en digital. Al principio fue emprendedor. O sea, ahí se puede ver en un momento determinado cuando nos ganamos un premio por nuestros emprendimientos. Después trabajé en startups. De hecho, ahí me sentí bastante orgulloso con el hecho que se mencionara tanto a Rappi. En esos momentos yo partí en Rappi trabajando cuando éramos 10 personas justo antes de que se lanzara en Chile, en el equipo de Chile, y fui el Head of Growth de Rappi Chile. De hecho, ahí sale que me están entrevistando y dice que fue el gerente de marketing. No fue así, yo era el gerente de crecimiento. Y ahora últimamente también he estado en el mundo más corporativo y hoy día estoy trabajando, como bien dijo Nicolás, en SEO y SEM. ¿Qué significa eso? Aparecer primero en Google, básicamente. Y dentro de eso y gracias a eso tengo la oportunidad de hacer lo que más me gusta en la vida, que es hacer clases. De hecho, ahí estoy con un par de alumnos, hago clases en distintas universidades y ustedes pueden ver que tengo esta como pantalla verde atrás mío. Ustedes dirán, ¿por qué tiene esa pantalla verde? Porque hace muy poco me lancé en una aventura personal donde estoy grabando mis propios contenidos y estoy haciendo algunas clases online. De hecho, al final de esta presentación les voy a dar un regalo a todos los que estén mirando en estos momentos. Ahora sí, volviendo al tema en particular, que es cómo entender las necesidades de nuestros clientes y cómo hacernos cargos de ellas. Entonces, lo primero para mí es cómo podemos entender estas necesidades, dónde podemos saber cuáles son los distintos intereses en particular de nuestros clientes. Y ahí la fuente de información más grande que yo veo que todos tenemos a la mano es Google. Y no me refiero a Google con respecto a que yo puedo preguntar, por ejemplo, en Google, cuáles son las tendencias de consumo de las distintas personas en Chile o en otros países. Me refiero a que cada vez que alguien hace una búsqueda por un producto o servicio, esa información va quedando registrada, se va quedando almacenada en una base de datos de Google que Google nos permite acceder a consultar. Por lo tanto, nosotros podemos, a través de uno de sus servicios, como por ejemplo este que se llama Google Trends, que nos permite ver qué está pasando por detrás de Google. Es decir, podemos empezar a consultar las consultas que hacen las personas dentro de Google. En este caso, hagamos un pequeño ejemplo para graficarlo. Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser buscar, por ejemplo, hamburguesas. Aquí ustedes pueden ver que estoy medio cachetoncito, así que ahí estoy buscando hamburguesas y la gracia es que Google Trends nos permite entender cuál es el interés de las personas por las hamburguesas en un periodo de tiempo. Ahí estamos viendo, en este caso en Chile, los últimos 12 meses, cuál es el interés de esto. De acá, a simple vista, este gráfico se interpreta como que la cantidad de búsquedas mayor se produce cuando el índice toma valor 100 y todo el resto es un número relativo con respecto a ese índice. Entonces, si uno observa bien el gráfico, y esto lo conozco muy bien porque trabajé en Rappi y Rappi tiene una parte importante de restaurantes, si ustedes se fijan, entre más o menos ya en estas fechas de agosto a febrero baja el interés por las hamburguesas porque todos estamos ahí por el verano sin polera, pero ya cuando vuelve el invierno evidentemente empieza a subir ese interés. Entonces este tipo de herramientas nos permite empezar a entender cómo consumen y cómo también están interesados los clientes por los distintos productos y servicios. Hagamos un comparativo entonces entre, por ejemplo, las hamburguesas y podrían ser las pizzas, que es otro de los grandes productos que se consumen a través del delivery. Y ahí podemos ver que es brutal la gran diferencia, porque muchas de las empresas que partieron haciendo delivery eran pizzerías. En su momento existía Pizza Hut, Telepizza, bueno, existen todavía, pero en el fondo ahí tenían un gran volumen de búsqueda asociado. Por eso que relativamente la cantidad de personas interesadas en un producto como pizzas es mucho más que hamburguesas. Esto puede sonar muy simple, pero de verdad que es muy poderoso y ahora voy a mostrar algunos ejemplos que nos pueden servir, sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ahora que estamos hablando de hamburguesas, pizzerías, estamos hablando principalmente de restaurantes. Y obviamente todo este mundo se vio muy afectado en el último tiempo producto de la pandemia. Ahora,
no lo miremos como algo, obviamente es algo terrible, pero también veamos las oportunidades que hay detrás de entender esta data para poder así tomar ventaja de ciertas cosas. Entonces, como ahí podemos entrar a mirar, por ejemplo, de nuevo en Google Trends y entendamos un poquito cómo fue este fenómeno del interés por los restaurantes dada la pandemia y en un momento de confinamiento. Entonces también podemos hacer un ejercicio de buscar restaurantes en Google Trends y ahí vemos que esto es brutal. O sea, cuando partió efectivamente todo el encierro, la cantidad de búsquedas por restaurantes bajó radicalmente y se empezó a ir prácticamente a cero. Entonces, aquí uno dice, bueno, ¿cómo estos negocios sobreviven? Y desde ahí también uno puede empezar a entender qué es lo que está pasando en el mercado y uno podría empezar a ver también que obviamente lo que pasó es que los negocios empezaron a mutar y se dieron cuenta de esta oportunidad de empezar a hacer delivery de forma masiva. Muchos restaurantes que probablemente no se habían querido sumar a empresas como Rappi, ahora lo hicieron. Y aquí se ve lo brutal que fue el cambio de tendencia dentro de este periodo. Ahora, yo no quiero sonar alarmista con esta brecha que está ocurriendo, sino que al contrario, quiero que tomemos esto como una información, pero de cara a mirar el futuro. Entonces, si damos un poquito vuelta a la página y avanzamos hacia el futuro, esta misma información nos puede ayudar a entender qué va a pasar cuando se reabran las puertas en todos lados. ¿En qué sentido? Nosotros en estos momentos estamos mirando data de Chile, pero esta herramienta te permite mirar data de cualquier país. Entonces, ocupando estas mismas palabras, restaurante y domicilio, podríamos hacer la consulta, por ejemplo, en España, un país que ya salió del confinamiento y que podríamos entender qué fue lo que pasó y más o menos cuántos son los tiempos para poder volver a recobrarse y cuáles son las implicancias que tuvo. A lo mejor lo que va a pasar es que mucha más gente va a querer ir a los restaurantes para, de alguna manera, entre comillas, salvarlos, volver a movilizarlos. Veamos un poco lo que pasa. Entonces, si yo acá dentro de la herramienta me cambio hacia España y vemos el resultado, vamos a ver que efectivamente el domicilio también explotó radicalmente cuando fue el periodo de confinamiento, pero después empezó a haber un boom de vuelta de los intereses por los restaurantes. Eso se apalanca también que allá es verano. Y adicionalmente, o están entrando ahí a otoño. Pero lo importante acá es que empezaron a cerrarse estas brechas, se invirtieron estas brechas y uno puede empezar a entender también cómo se mueven los intereses de los consumidores gracias a esta herramienta. Ahora, yo sé que muchos de ustedes probablemente no tienen un restaurante y tienen otro tipo de negocios, entonces probablemente se están preguntando, bueno, interesante esto, pero ¿cómo puedo entender cómo me afecta a mí? ¿Cómo yo puedo ocupar esta herramienta para entender qué es lo que va a pasar cuando salgamos de la pandemia en mi industria? Entonces ahí un ejemplo que yo claramente tengo de cerca. Primero veamos antes de ver qué es lo que va a pasar en el futuro, porque cuando nosotros nos acercamos a mirar los datos de España, lo que estuvimos haciendo fue mirar entre comillas el futuro, es lo que nos espera cuando salgamos de estos efectos. Ahora, antes de hacer eso, miremos qué es lo que está pasando con una empresa que tengo en el corazón hoy día, que es Sodimac. Entonces, cuando busco la marca Sodimac dentro de esta herramienta, puedo entender que evidentemente el interés por la marca Sodimac fue subiendo producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque con todo lo que está pasando, de que muchas personas en el fondo estaban dentro de un confinamiento y de alguna manera pasaron cosas terribles donde muchas tiendas no estuvieron disponibles y ahora algunas tiendas o muchas de las tiendas están abiertas, evidentemente el usuario también empieza a percibir que tiene la opción de poder comprar a través de internet como una opción a lo mejor mucho más conveniente. Entonces ahí se puede ver que hay un aumento de la cantidad de búsquedas y la atracción hacia el .com de Sodimac. Entonces, ¿cómo puedo entender yo cómo esto va a hacer después de que salgamos de la pandemia? Entonces lo que puedo hacer es ver una herramienta adicional para complementar este estudio a través de Google Trends, que es una herramienta que se llama SimilarWeb. Entonces yo puedo buscar dentro de Google SimilarWeb Ranking Top Websites en España y puedo entrar a una página web que me dice cuáles son los principales sitios que están rankeados dentro de España y me permite seleccionar por subcategoría. Entonces en este caso yo voy a buscar lo relacionado a Home Improvement o mejoramiento del hogar y desde acá me doy cuenta que existen distintos players que son los locales, los que están en el fondo más fuertes dentro de España. Y ahí podemos ver que uno de esos players es IKEA. Puedo hacer la misma búsqueda. Evidentemente, como estoy seleccionando en estos momentos Chile, no voy a encontrar mayor tendencia, pero si me vuelvo y me cambio a España, voy a poder ver cómo fue la evolución de un negocio similar al mío. Y este mismo ejercicio
ustedes lo pueden hacer con sus propios negocios. Pueden entrar a Google, buscar SimilarWeb dentro del país, por ejemplo España u otros países donde existan industrias similares, y ustedes pueden ver cómo fue el cambio de tendencia después de que salió el confinamiento. Entonces acá, esto también, y ahí diciendo un poco que nos hagamos cargo de esto, porque claramente los negocios no estaban preparados para este nivel de crecimiento, y ahí lo que tenemos que empezar a pensar no solamente desde el punto de vista de cómo nos hacemos cargo de esta nueva demanda, y también acá podemos ver que en España, a pesar de que empezaron a abrirse, igual se mantiene la cantidad de personas que están metidas dentro del e-commerce. Entonces, acá lo relevante no solamente es ver que hay una tendencia que probablemente cambie de forma permanente, sino que también cómo nos afecta a nosotros como colaboradores potenciales de una empresa, como emprendedores. Quiere decir ahora que la oportunidad dentro de marketing digital es mucho más grande. Si es que yo estoy viendo que los negocios digitales están creciendo de esta manera, a lo mejor mis decisiones de carrera deberían también cambiar y optar por la opción digital. Y finalmente, ¿qué más puedo hacer con estas datas? Aquí hay una cosa que a mí me vuela la cabeza, y es cómo podemos analizar dentro de todos los e-commerce, podemos analizar lo que está pasando cuando ya se abren del confinamiento, los cambios en los productos. Por ejemplo, ¿van a haber nuevos productos demandados? ¿Cuáles son los productos que se ponen de moda? Esa es una pregunta ya muy desde el COVID, pero yo quiero no quedarme solamente en eso, sino que realmente revelar lo importante que hay detrás de esta data que nos puede compartir Google. A todo esto aquí estoy pareciendo vendedor de Google, ahí Osvaldo me va a tener que dar ahí algún regalito. Pero bueno, entonces acá Google Trends, esta herramienta que acabamos de ver, es la herramienta que nos permite tener esta pincelada de los datos en cuanto a tendencia, pero esto es como una herramienta la más simple disponible dentro de Google. Y la verdad es que nosotros, para poder analizar datos de intereses de nuestros clientes de forma gratuita, tenemos acceso no solamente a esa herramienta, sino que a Keyword Planner, que nos permite, en vez de ver estos índices y cómo van variando en el tiempo, nos permite estimar los volúmenes de búsqueda. Es decir, están buscando 100 personas una palabra determinada, 2000, 10.000, 100.000. ¿Cuántas palabras, o sea, cuántas personas están buscando esas palabras? Y eso nos permite entender, por ejemplo, muchísimo cómo poder valorizar esas búsquedas en cantidad de venta. Nosotros podemos entender de esas búsquedas cuántas podemos captar en nuestro sitio, a eso le podemos asumir cierta tasa de conversión, a esa tasa de conversión le podemos asumir un ticket promedio y podemos pronosticar venta a través de herramientas que son gratuitas para nosotros. Por otro lado, una herramienta que yo encuentro que está totalmente subutilizada es Search Console. Search Console nos permite entender todo el tráfico, todas las veces que nosotros estamos apareciendo en Google con nuestro propio sitio. Y ahí hay miles y miles de datos que pueden ser procesados para entender cuáles son estos intereses, cómo van cambiando las tendencias. Entonces los invito realmente a eso, y ahora entrando, ojalá en un mundo ya post pandemia, a preguntas en tiempos normales. ¿Cómo podemos ocupar esta data, por ejemplo, para entender cuáles son las marcas más deseadas? ¿Será que será una marca en particular, Nike o Reebok? ¿Cuál será la marca que será más predominante? ¿Cómo irán cambiando los índices en el tiempo? ¿Será que a través de estos intereses, a través de Google Trends, puedo entender cuál es el share de mercado que tienen las distintas marcas y cómo van cambiando dependiendo de nuestras campañas que hagamos de, por ejemplo, ATL, de televisión o cosas relacionadas a performance? ¿Cómo eso le va pegando a este share que tenemos entre las distintas marcas de los proveedores que nosotros vendemos, por ejemplo? ¿O qué porcentaje de mis búsquedas, si es que yo vendo, por ejemplo, vendo pizza y yo estoy de la cadena Papa John's, cuánto del total de las búsquedas que hay relacionadas con pizza estoy participando yo con mi marca? Y así puedo entender si estoy bien posicionado dentro de la industria en particular o si no. ¿Cuáles son las competencias más buscadas? ¿Cómo va cambiando el share? ¿Cómo utilizo esta data para estimar demanda? Lo que hablábamos de entender cuál es el volumen total de búsquedas, cuánto capturo, cuánto puedo convertir a venta y cuánto significan ticket promedio. Si es que yo tengo claro todo ese funnel, también puedo empezar a ver si es que me conviene abordar nuevas categorías. En vez de salir y simplemente decir voy a vender una cosa adicional, puedo estimar demanda y así poder tomar una decisión con menor riesgo. Es de verdad brutal lo que se puede hacer con esta data, que insisto es 100% gratuita. Y acá algo para provocar un poquitito. ¿Cuánta plata tú te estás gastando hoy día o te estaba gastando en estudios de mercado? Siendo que toda esta información es gratis. De verdad que esto para mí es una locura. Y para terminar y para dejar una motivación, les quiero dejar este libro que tengo acá, de hecho conmigo, que es realmente maravilloso, que es el libro de Everybody Lies, que es un libro que
busca entender cuál es el comportamiento de las personas en Google y adicionalmente trata de explicar fenómenos que son muy difíciles de explicar para el ser humano. Como por ejemplo, cuando una enfermedad se empieza a propagar. Los cientistas de datos de Google lograron entender cuando las personas buscaban por ciertos síntomas en una zona en particular de Estados Unidos. Si es que empezaban a buscar personas que estaban cerca de las personas iniciales, podían entender los niveles de propagación de las enfermedades. Yo les aseguro que Google tenía muy claro cómo se iba propagando la enfermedad dentro de Estados Unidos y del mundo. Entonces, este libro de verdad es realmente maravilloso. No solamente explora el mundo de Google, sino que explora otros buscadores donde hay muchísima información y saca tendencias muy relevantes. De verdad, es un libro tremendamente recomendado. Por favor, si tienen la oportunidad, léanlo. Y ahora sí, para finalizar, el regalo que había prometido. Y dentro de los cursos que estoy dando online, hay un curso gratuito que lancé por temas de la pandemia, que es mi experiencia buscando trabajo a través de LinkedIn, buscando empleo, los distintos shortcuts, los distintos tácticas que he ocupado. Entonces lo grabé ahí. Es un curso que me quedó un poquito largo, son 3 horas, es mucho contenido, pero de verdad yo creo que es muy útil. Es un curso absolutamente gratuito. Pero también tengo otro curso que lancé hace muy poco, que es de introducción analítica de marketing digital. Y ahí este curso es un curso que tiene un valor de $150. Sin embargo, ahora les voy a dejar un cupón que es ANDACL, que para las primeras, bueno, en realidad son 500 personas que quieran ocupar ese cupón, van a poder acceder al curso 100% gratis, para que vayan metiéndose también en este mundo de marketing digital y en la parte que me gusta más a mí, que es el mundo de la analítica digital. Entonces, si quieren acceder a ese curso, también muy bienvenidos. Y eso era lo que tenía preparado. Es algo muy, muy cortito, muy orientado a un punto práctico y ojalá que los motive para que ustedes vayan y busquen esas preguntas dentro de Google Trends, Keyword Planner o Search Console.